A mí, una mujer de 25 años, me echaron de casa hace 6 años cuando mi madre, de 45 años, y mi padrastro, de 49, tuvieron a mi hermanastra. Mi madre me tuvo cuando era muy joven y sus abuelos y padres eran muy ortodoxos y estrictos, así que la obligaron a tenerme. Ella ni siquiera quería decirles que estaba embarazada, pero por desgracia mi padre no lo sabía y se lo dijo antes de que ella pudiera decir nada. Por lo que he oído, se hizo la prueba de embarazo y en cuanto vio que el resultado era positivo, llamó a los padres de ambos y se lo contó todo porque pensó que era una noticia que ella querría compartir con ellos. Ni siquiera esperó a preguntarle, lo cual fue bastante estúpido por su parte. Pero bueno, así es mi padre. Ni qué decir tiene que rompieron poco después y, como nunca estuvieron casados, fue un proceso mucho más fácil. Mis padres se habían conocido en la universidad y llevaban juntos un año cuando se quedaron embarazados, pero después de esta cosita que hizo mi padre, mi madre lo dejó. Pero no pudo deshacerse de mí porque su familia ya lo sabía y le dijeron que si interrumpía el embarazo la repudiarían, así que tuvo que seguir adelante. Conozco la historia porque me la ha contado varias veces y no deja de recordarme lo afortunada que soy de estar viva hoy, porque si hubiera estado en sus manos, nunca me habría tenido. Siempre es muy agradable oírlo de tu madre. Afirma que soy el resultado de la estupidez de mi padre, lo que hace que esté aún más enfadada conmigo de lo que estaría normalmente, y por eso me habían educado para hacerme lo más invisible posible. Mis abuelos y bisabuelos se aseguraron de que yo naciera, pero no tuvieron en cuenta lo que me ocurriría después. Mi infancia fue dura, por no decir otra cosa. Ustedes ya saben cómo era mi madre, pero mi padre tampoco era mejor. Mi madre me odia porque no me quería y no me habría tenido de no ser por la presión familiar. También cree que yo fui la razón por la que no pudo llegar más lejos en su carrera porque también tuvo que cuidar de mí junto con la universidad y el trabajo. Lo cual es justo, supongo, pero resentirse conmigo solo porque nací y tratarme mal de niña me parece un poco excesivo. No me malinterpretes, no me privaron de nada de niña porque mis abuelos eran los que pagaban todo ya que mi padre no podía permitirse pagar la manutención, así que tuve todo lo que quise. Pero seguía teniendo la sensación de que no era más que una carga para mi madre, y ella nunca hizo nada para hacerme sentir lo contrario. Nunca me hablaba con amabilidad ni me mostraba afecto, e incluso cuando conseguía algo, nunca lo celebraba conmigo. Era como vivir con una compañera de piso muy cascarrabias que te odiaba sin motivo y solo quería que te fueras en cuanto pudieras. Y, por otro lado, estaba mi padre. Era mucho más dulce y agradable que mi madre, pero era igual de incompetente como padre. Y estoy bastante segura de que cuando yo era una niña definitivamente tenía algunos problemas con las drogas. En ese entonces no podía reconocerlo, pero ahora estoy segura de que era un drogadicto. Siempre hacía cosas raras y me decía cosas raras, pero yo no le daba mucha importancia porque intentaba hacerme la graciosa. Asistía a todas las fiestas y a mis cumpleaños y cenaba con nosotros una vez al mes, pero mi madre también parecía odiarlo y siempre las oía discutir por su comportamiento. Mi madre no me quería, pero se quedó conmigo porque su familia había decidido que mi padre no era lo bastante capaz para cuidar de mí. Y, sinceramente, no se equivocaban. Tuvieron que decidir quién me criaría, en su mayor parte, antes de que yo naciera, y la familia de mi madre se aseguró de que ella asumiera la responsabilidad. Y mi padre solo podía verme los fines de semana. Pero incluso eso se implementaría solo después de que yo tuviera cierta edad. Antes de los 10 años, vivía con mi madre a tiempo completo y con mi padre solo un par de veces al mes. Pero después de eso se me permitió vivir con él los fines de semana. Y fue un descenso porque, cuando cumplí 10 años, me di cuenta de que mi padre no estaba preparado para ser mi padre. Vivía en un apartamento minúsculo y era muy evidente que no podía permitirse llevar el estilo de vida al que estaba acostumbrada mi madre, porque vivía en la pobreza y el salón tenía un claro olor a hierba. También sabía que era incapaz de mantener un trabajo durante mucho tiempo, ya que mi madre se quejaba de ello todo el tiempo.
No paraba de decirme que si mi padre no fuera un completo idiota, habría podido dejarme con él al menos media semana en lugar de solo el fin de semana sin que su familia la acosara por ello. En casa de mi padre me encontraba bien, pero no me sentía a gusto porque sabía que tenerme en casa era una carga para él, ya que era evidente que yo no podía vivir de una comida al día como él. Sin embargo, se esforzaba por animarme cuando estaba en su casa. Así era mi vida de niña. Tenía que soportar a mi madre y sus constantes recordatorios de que no me querían en nuestra casa cuando vivía con ella. Y el fin de semana, tenía que lidiar con mi padre y el estado en el que se encontraba. Y entonces, cuando tenía unos 15 años, mi madre empezó a salir con mi padrastro, Jeffrey. No era un mal tipo, pero no era un buen tipo. Simplemente me era indiferente, y si te soy sincera, era mucho mejor que mi madre y mi padre. Él no me hablaba, yo no le hablaba, y todo era pacífico. En fin. Estuvieron juntos unos años, y luego, cuando yo tenía 17, se casaron. 2 años después, anunciaron que estaban embarazados. A mí no me preocupaba porque no tenía nada que ver conmigo. Seguía con mi vida y con mi rutina de siempre, pero no tenía ni idea de lo que estaba a punto de llegar. Cuando tenía 18 años, decidí tomarme un año sabático en lugar de ir a la universidad y adquirir experiencia laboral para más adelante. Me arrepiento de esa decisión. Debería haber ido a la universidad cuando tuve la oportunidad, porque mis abuelos estaban dispuestos a pagármela. Pero unos meses después de cumplir 18 años, mi madre y sus padres tuvieron una pelea muy fuerte por una tontería que ni siquiera recuerdo. Y dejaron de hablarse. También dejaron de mandarme dinero y me quedé sola. Pero, por suerte, en aquel momento trabajaba como becaria, así que recibía algo de dinero. Cuando cumplí 19 años, empecé a solicitar plaza en las universidades y mi madre estaba embarazada de 7 meses. Ni siquiera entonces me dijo nada de lo que iba a pasar cuando naciera mi hermanastra. Sin embargo, justo una semana después de que naciera mi hermanastra y de que mi madre volviera a casa del hospital, ella y Jeffrey me sentaron y me dijeron que tenían algo importante que contarme. Me quedé un poco desconcertada porque no podía imaginarme nada que mi madre tuviera que decirme que pudiera conducir a algo bueno, porque cuando empezaron a hablarme, me dijeron que necesitaban la habitación de la casa porque ahora que había nacido mi hermanastra, iban a contratar a una niñera a tiempo completo y necesitaban darle una habitación donde quedarse. Estaba la habitación principal, en la que solían quedarse mi madre y Jeffrey. Estaba mi habitación y también había una habitación de invitados. Pero mi madre me dijo que iban a repintar la habitación de invitados y convertirla en una habitación infantil. Y claro, no podían dejar entrar a nadie en su propia habitación. Así que ya era hora de que me fuera de casa porque ya tenía 19 años y, como adulta, no tenía motivos para seguir viviendo con mis padres porque se estaba volviendo raro y ellos necesitaban su intimidad. Me pareció bastante chocante, porque aunque era mayor de edad, legalmente, seguía necesitando un hogar porque en algún momento iba a tener que volver de la universidad y entonces necesitaría un sitio donde ir. Se lo conté a mi madre, y me dijo que cuando necesitara volver, podía irme a vivir con mi padre. Pero eso no era posible, porque en aquel momento mi padre se había convertido en un gran adicto. No solo tenía un problema con las drogas, que era malo, aunque solo fuera raro, sino que también había desarrollado una adicción al juego, y su casa no era el tipo de lugar al que nadie quisiera ir. Y yo obviamente no podía ir a vivir con mis abuelos porque no se hablaban con mi madre. Y si no querían hablar con mi madre, no había ninguna posibilidad de que quisieran hablar conmigo, porque para ellos, yo no era más que una extensión de mi madre. Esta es también la razón por la que nunca antes había tenido que preocuparme por el dinero, porque como mis abuelos querían cuidar de mi madre, también querían cuidar de mí. Pero una vez terminada su relación, también terminaba la nuestra. Y lo sabía porque había intentado volver a ponerme en contacto con ellos varias veces, pero no tuve suerte. Ya era bastante malo que me estuvieran echando,
pero además tenía que empezar a pensar en cómo iba a pagarme la universidad, porque mientras la solicitaba, había dado por sentado que mi madre lo haría por mí. Sabía que me odiaba, pero pensaba que ir a la universidad significaría que estaría lejos de ella y de la familia y no quería que fuera así. Pero cuando me dijo que me echaba de casa, le pregunté si estaría dispuesta a pagarme la universidad. Se rió en mi cara y me dijo que no solo me estaba echando, sino que también estaba cortando cualquier vínculo que tuviera conmigo porque ya había cumplido su condena. Y ahora que ya ni siquiera estaba en contacto con sus padres, no tenía ninguna razón para mantenerme con ella. Me sorprendió que alguien pudiera ser capaz de ser tan cruel, y acabé llorando. Pero ella hizo una mueca y me dijo que si iba a llorar, prefería que lo hiciera fuera de casa porque estaba estropeando el ambiente de lo que se suponía que iba a ser un día feliz. Antes de ese día, nunca le había dicho nada a mi madre porque no quería discutir con ella ni perder el tiempo. Pero ese día decidí defenderme porque no me iban a echar de casa en silencio. Me iría pateando y gritando, pero le haría saber exactamente lo que pensaba de ella. Le dije que era una madre terrible y que siempre lo había sido, y que en realidad me alegraba de librarme finalmente de ella y que compartiría que mi vida sería mucho mejor sin ella. A eso ella simplemente se dio la vuelta y me dijo que no le importaba nada de eso y que solo quería que me fuera porque ahora que ella y su marido tenían una hija de verdad, ya no me necesitaba y yo era tan indeseable como antes, sino más. Así que me derrumbé una vez más y creo que fue el peor día de mi vida. Pero aún así, me recompuse un rato después, recogí mis cosas y salí de casa para no volver a mirar atrás. Una vez que me marché, me dirigí directamente a casa de mi padre, y sabía que no importaba en qué estado estuviera, iba a corregirlo y sacar lo mejor de mi situación porque no iba a dejar que mis dos padres y su actitud displicente arruinaran mi vida. Una vez allí, me di cuenta de que mi padre estaba en bastante mal estado y su casa aún peor. Ni siquiera podía decir la última vez. Por lo que parecía, la había limpiado a fondo y había basura por todo el suelo. Y probablemente no se había duchado en mucho tiempo. Para entonces ya sabía que llevaba casi un año sin trabajo. Perdía dinero a diestro y siniestro porque tenía adicción al juego. Tenía la suerte de que su padre había fallecido hacía un par de meses y le había dejado un montón de dinero, que ahora estaba despilfarrando. En cuanto llegué, mi padre intentó decirme que se alegraba de verme, pero estaba demasiado colocado para decir nada. Se limitó a sonreírme y pensó que sería suficiente. Pero yo no estaba de humor. Ya había tenido un día muy malo y no podía soportarlo más. Tenía un porro que se estaba fumando. Así que me acerqué a él y se lo quité de las manos porque iba a asegurarme de que diera la cara como padre e hiciera por mí todo lo que no había hecho mientras yo vivía. No iba a dejar que sus malos hábitos arruinaran mi vida. Así que le dije que estaba aquí para quedarme porque mi madre me había echado. Y que ahora tenía que compensar todo lo que no había hecho por mí y arreglarse de verdad. Pensó que estaba bromeando e intentó recoger su porro del suelo. Pero entonces perdí los nervios y acabé abofeteando a mi padre en toda la cara. Me arrepiento. No debería haberlo hecho. Pero estaba perdiendo la cabeza por mi futuro y perdí de vista lo que era importante en ese momento. Así que acabé haciéndolo. Pero no llevó a nada malo. Supongo que estaba predestinado. Cuando le di la bofetada, empecé a disculparme inmediatamente, pero él estaba muy enfadado. Así que volvió a su habitación y cerró la puerta. Para empezar, solo había una habitación, así que decidí quedarme en el salón. Pero a la mañana siguiente, mi padre fue quien vino a preguntarme qué había pasado exactamente la noche anterior. Para entonces ya estaba sobrio, así que se lo conté todo con todo lujo de detalles. Y le dije que ahora necesitaba su ayuda y que quería que limpiar sus actos porque quería un futuro mejor para mí. Y para eso necesitaría su ayuda y cooperación. Así que no podía apostar y estar drogado todo el día como estaba acostumbrado. Le chocó un poco que mi madre me hubiera echado y la llamó para preguntarle, pero ella no respondió. Así que ese fue el día en que se decidió que viviría con él. Y como no tenía dinero,
no podía permitirse enviarme a la universidad. Pero me prometió que haría todo lo posible por ser un mejor padre para mí. Porque aquella bofetada le había hecho recapacitar de una manera importante. No fue fácil, y a partir de entonces todo fue cuesta arriba. Y mi padre recayó en sus viejos hábitos varias veces en el transcurso de los 2 años siguientes. Pero yo seguía a su lado. Y me prometió que intentaría mejorar. No podía ir a la universidad, pero tampoco podía perder el tiempo en casa. Así que decidí solicitar prácticas en algunas empresas y me eligieron en unas cuantas. Me pagaban bien, pero no lo suficiente para mantener un buen estilo de vida o pagarme la universidad. Porque si me matriculaba en la universidad, tendría que renunciar a mis prácticas. Y entonces no tendría dinero. No estaba preparada para pedir un préstamo estudiantil. Porque en ese momento, yo no estaba segura de si mi padre sería capaz de hacer mejor en la vida. Y no quería cavarme un hoyo del que no pudiera salir. Así que me dediqué a trabajar. Y cuando no trabajaba, me ocupaba de las tareas domésticas. Porque la casa tenía que estar limpia. Y no podía permitir que mi padre viviera de la manera que había vivido durante tanto tiempo. Yo no era la única que buscaba trabajo. Y mi padre también hacía lo mismo. Pero como él no había estado trabajando durante mucho tiempo, tenía un poco de reputación debido a sus anteriores empleadores, que no le gustaban. Porque siempre estaba drogado en el trabajo. Lo encontró mucho más difícil que yo. Y fue mucho más frustrante para él también. Porque su hija traía dinero a casa. Pero él no, y eso le ponía de los nervios. Sin embargo, ninguno de los dos tenía dónde ir. Así que, a pesar de todo, tuvimos que seguir el uno con el otro y afrontarlo todo juntos. Y finalmente, hace unos 3 años, nos ocurrió algo grande. Mi padre trabajaba como gerente de una tienda, pero apenas le pagaban y las horas eran largas. Y yo trabajaba como contable. Y pagaba un poco mejor, pero era un día muy tedioso. Trabajo de oficina. Sin embargo, una de mis amigas, que vivía en un estado diferente, me dijo que su padre estaba expandiendo su negocio y abría un nuevo local en mi ciudad. Esta amiga mía, Agui, me conocía desde que estábamos juntas en la escuela secundaria. Sus padres se divorciaron y ella se mudó a otro estado con su padre. Pero todos los años vuelve para las vacaciones para conocerla. Y ahí es cuando solemos reunirnos. Ella sabía todo sobre mí. Y sabía los problemas por los que había pasado en los últimos años. Incluso se había ofrecido a ayudarme con la matrícula de la universidad. Pero no podía aceptar dinero de ella. Porque entonces sabría que le debía dinero. Y no podía vivir con eso. Me había negado a aceptar dinero de ella y de su padre, a pesar de que estaban encantados de ayudarme y eran bastante ricos, ya que su padre tenía un negocio de suministros de oficina a gran escala. Tomaron la decisión de diversificarse recientemente. Y se puso en contacto conmigo para decirme que tenía una oferta de trabajo para mí porque sabía que yo estaba buscando algo. Yo estaba un poco asustada de que ella lo estuviera haciendo como un favor. Le pregunté y me dijo que su padre normalmente no habría considerado a alguien de mi edad para un puesto así. Ella le había convencido porque sabía que yo podía hacerlo, que tenía ganas y ambición. Confiaba en mí y sabía que era capaz de hacerlo. Técnicamente era un favor, pero me aseguró que ella también confiaba en mí, y por eso me hacía ese favor. Así que me pidió que me convirtiera en su enlace corporativo. Y acepté encantada. Me pagaban mucho mejor y tenía que trabajar más horas, pero acepté encantada. También le pregunté si tendría una vacante para mi padre. Y dadas sus cualificaciones y su experiencia laboral anterior, decidieron nombrarle jefe de almacén porque tenía experiencia en ese campo y había trabajado antes en ese puesto. Así que nos clasificaron, y esa fue la primera vez que nos pasó algo bueno. Desde entonces, las cosas no han hecho más que ir bien, y a mi padre y a mí nos va mucho mejor ahora. Ha dejado por completo la yerba y ya no juega.
Nos hemos mudado a una casa mucho mejor en un barrio más bonito. Llevamos 2 años viviendo aquí. Las cosas van súper bien y no podría pedir más, la verdad. Hace 6 años ni me hubiera imaginado en este lugar, pero sin embargo aquí estoy. En cuanto a mi madre, no tuve ningún contacto con ella después de irme de casa y no tengo ni idea de lo que ha estado haciendo todos estos años. Pero hace 2 semanas se puso en contacto conmigo y me dijo que necesitaba mi ayuda. Parecía bastante desesperada y me di cuenta de que había pasado algo grave, así que decidí escucharla. Al parecer, mi madre había dejado su trabajo poco después de que yo me marchara, y ella y Jeffrey habían montado su propio negocio. Pero, por desgracia, había estado fracasando durante mucho tiempo. Y no sé por qué, pero seguían invirtiendo en eso y poniendo dinero en un lugar donde sabían que no estaban obteniendo ningún rendimiento. Así que, sorprendentemente, terminaron yendo a la quiebra. Y ahora tenían un montón de deudas, y estaban vendiendo todo para pagar a todo el mundo del que habían tomado dinero. Pero no daban abasto. Mi madre se había enterado por un pariente de que mi padre y yo nos habíamos mudado a una casa mejor. Supuso que nos iba bien. Así que pensó que sería una buena idea llamarme y pedirme ayuda. Ni siquiera se disculpó. Se limitó a decir que debíamos dejar todo en el pasado y dejar a un lado nuestras diferencias porque no se trataba solo de ella. También tenía una hija pequeña cuyo futuro estaba en juego, y si yo tenía algo de bondad en mi corazón, les ayudaría y pagaría algunas de sus deudas. Me pareció muy valiente por su parte pedirme ayuda después de lo que me había hecho pasar y, solo por molestarla, decidí darle la razón en la llamada y seguirle el juego. Pero, a decir verdad, no tenía intención de darle dinero ni de pagar ninguna de sus deudas. Aún así, le dije que iba a investigar y ayudarla solo porque me sentía culpable. Así que, durante unos días, la engañé y hablé con ella todos los días mientras me contaba cosas de sus finanzas y demás. La escuché sabiendo que yo no iba a contribuir de ninguna manera, y que esto no era más que una farsa, pero ella no lo sabía, y yo seguía esperando a que se disculpara o algo así. Pero esa disculpa tampoco llegó nunca, y eso me hizo sentir mucho menos culpable por lo que estaba a punto de hacer. Y hace 2 días, por fin me preguntó cuándo le iba a enviar el dinero. Entonces le dije la verdad, que no iba a enviarle dinero y que la habían engañado. Le recordé lo que me había hecho pasar hacía tantos años, y no solo eso, sino el modo en que se había comportado conmigo durante toda mi infancia. Era una tonta si esperaba que yo fuera a ayudarla después de todo lo que había pasado, y ni siquiera me había pedido perdón, así que no tenía motivos para esperar nada de mí. Era un ser humano horrible y una madre terrible, y yo iba a asegurarme de que todo el mundo lo supiera. Así que colgué antes de que pudiera decir nada, e hice mi post sobre todo ello. Conté toda mi historia e incluso incluí la parte en la que mi madre había acudido a mí hacía 2 semanas, suplicándome ayuda y actuando como si tuviera derecho a recibir dinero y contribuciones. Fue ridículo y estúpido por su parte, y quería que todo el mundo lo supiera, por eso lo hice. Yo personalmente no veo nada malo en ello, pero mi padre piensa que lo llevé demasiado lejos y que no debería haberlo hecho. No sé cuál fue la reacción de mi madre, porque después de la llamada la bloqueé en todas partes. Pero sé que mis familiares aún pueden ver el post y todos los que lo sabían. Ahora mi madre sabe lo que ha hecho y cómo me trató en mi infancia. Creo que era necesario para mí desenmascarar a mi madre porque siempre había fingido que era una persona muy dulce y una mujer de éxito y con una carrera. Pero bueno, ahora eso era mentira y creo que hice lo correcto. Pero mi padre cree que no debería haberle dicho nada y haberla ignorado la primera vez que me pidió ayuda en lugar de seguirle el juego, porque eso es cruel. Y lo admito, fue cruel, y esa era la intención. ¿Ella había sido cruel conmigo toda mi vida? Creo que era un juego limpio y no estoy en una película. No necesito hacerlo todo bien y ser un ejemplo para los demás. Puedo hacer lo que me dé la gana. Pero en fin, mi padre cree que lo llevé demasiado lejos y ahora insiste en que me disculpe.
Así que escribí: esto me pasa por prometerle a mi distanciada y tóxica madre que la ayudaría a pagar sus deudas, pero luego echarme atrás en el último minuto y luego exponer su actualización en línea una. Así que tomé el consejo que la mayoría de ustedes tenía para mí y decidió restablecer mi padre hacia abajo y hablar con él al respecto. Y en realidad funcionó, que era agradable. Él no había sido realmente un padre activo para la mayor parte de mi niñez, o cualquiera de él, para ser honesto. Siempre estaba drogado y no parecía importarle nada. Así que obviamente no recordaba la mayoría de las cosas. Pero entonces le recordé lo mal que me trataba mi madre y cómo básicamente no tenía a nadie. Porque aunque le gustaba tenerme cerca, no estaba precisamente a mi lado. Y eso logró que se diera cuenta de que lo que hice provenía de un lugar de ira y resentimiento, y que lo había estado reprimiendo durante años. Así que lo que hice no fue lo correcto, y definitivamente no fue lo moral o ético. Pero si me dio frustración y rabia de todos esos años y desahogo, probablemente fue bueno para mí. Así que lo entendió y dejó de decirme que tenía que disculparme con mi madre. Ella nunca me pidió perdón por nada de lo que me hizo pasar. Y encima, tenía la audacia de esperar que yo la ayudara. Era un derecho a otro nivel. No se ha puesto en contacto conmigo después de eso, y ha pasado casi una semana. Sé que todo el mundo está hablando de ello porque he recibido un montón de mensajes preguntando por mi madre, pero la verdad es que no me interesa hablar de ello con otras personas. He publicado lo que tenía que decir. No tengo nada más que añadir y ahora también tengo mucho trabajo que hacer, así que no tengo tiempo para este drama. Lo hecho está. Se acabó. Actualización 2. Así que mi madre finalmente se puso en contacto conmigo hoy después de casi 2 semanas de estar sin contacto. No tenía mucho que decir. Solo me dijo que nunca debería haber confiado en mí y que se arrepentía de haber tenido una hija como yo. Pero está bien. El sentimiento es mutuo. Yo también me arrepiento de haber tenido una madre como ella y preferiría haber sido huérfana a haber pasado mi infancia con ella. Me dijo que gracias a mi pequeño post, ya no podía vivir en esta ciudad y había decidido mudarse porque la vergüenza y el bochorno eran demasiado. Así que por fin conseguí lo que quería, según ella. Pero sinceramente, no me importa dónde esté. Ella y yo no hemos estado en contacto desde hace mucho tiempo y me da igual dónde viva, así que eso es algo en lo que está muy equivocada. Pero no pasa nada. Es una narcisista y tiene tendencia a hacer que todo gire en torno a ella, así que no me sorprende. De todos modos, me alegro de que se aleje y de no tener que volver a hablar con ella porque me ha bloqueado. Actualización 3. Hey, así que ha pasado un mes desde que mi madre se mudó y las cosas han estado tranquilas. No tenemos ningún contacto más, pero he oído de algunos de mis parientes que ella tiene al parecer toda su familia fuera y no está hablando con nadie. Bien por ella. Supongo que sí. A mi padre y a mí nos sigue yendo bien y, de hecho, a mi padre le acaban de subir el sueldo, así que todo va bien y no me puedo quejar.